Bienvenidos a ¿Quién tiene el control? Sexualidad digitalizada, donde hablaremos de la sexualidad en el mundo contemporáneo por medio del exponencial avance de las redes sociales y plataformas digitales. Los contenidos que vemos de una u otra manera pueden formar parte de las decisiones que se toman en la vida. Incluso un anime o un cómic llegan a despertar un interés que no pensábamos que podría influir en nuestro camino. A través de la experiencia de María Berrío Mendoza, una chica de 21 años que reside en el corregimiento de Currulao y es estudiante de segundo semestre en licenciatura en matemáticas en la Universidad de Antioquia, quien tras la pandemia del COVID-19 experimentó distintos cambios que modificaron su vida y constituyen, en la actualidad, su personalidad, convirtiéndose en brújula para visionar cómo convergen la sexualidad y las redes. Decidí mudarme para Valledupar, fue donde vive mi mamá. Eso fue debido a que estaba pasando por un periodo difícil. Cuando ya me sentía mejor, que aproximadamente fueron 8 meses que duraron mi mamá, decidí mudarme otra vez porque quería retomar mi vida donde la dejé, pero sin estas ataduras otra vez, como te digo, porque donde mi madre fue casi la misma historia que cuando vivía con mi papá, intentar poner sus límites, sus creencias, todo a mi vida, y yo no quería eso, por lo cual decidí volverme a mudar a Currulao, porque fue la última lugar donde estuve, estaba más familiarizada con el entorno y tenía amigos que me ayudaban a conseguir trabajo y donde quedarme mientras encontraba un lugar donde vivir. Eso fue en junio, porque yo hice un traslado educativo de la institución donde estaba. Pero las mudanzas, en ocasiones, representan un punto de inflexión en la vida de muchas personas, y esto no fue la excepción en María, que pasó de su hogar en la ruralidad a una zona urbana, lo cual representó retos y dificultades ante un panorama totalmente inexplorado en un mundo que se detuvo sin más. Como aún estábamos en pandemia, ya casi a finalizar todos estos temas, estaba casi la vacuna casi lista y todo eso, porque aún no... acostumbrarme al tapaboca, a las restricciones de 1 metro a cada persona fue un poco difícil, así que evitaba salir de mi casa mucho. Y sí terminé contagiándome de COVID. Duré unos meses enferma, pero como en ese entonces existían muchos estos mitos de que si ibas al hospital allá te iban a matar, que no sé, se escucharon mucho, y yo estaba sola, era una adulta pequeña. Y yo soy una persona que no le gusta pedir ayuda, así que me cuidé yo sola en mi casa, tomé medicamento para la gripe, descansé, pero sí estuve fatal como 4 días, que no me paraba de la cama. Pero al recuperarme, evité mucho más salir de mi casa, y entonces por eso no decidí reiniciar mis estudios de una vez, sino esperar a que se calmaran un poco más las cosas de la pandemia. Así que solo me pasaba en mi casa mucho, por lo cual me acerqué a este tema de distraerme con algo, series, anime, películas, y después empezó a interesarme mucho este contenido y empecé a explorar, empecé con los webcomics, que es lo más sencillo a lo que acceder y muy sano. Una de las partes más complejas de los cambios es la adaptación. Para María, esto se convirtió en una rutina diaria, adaptarse a un nuevo municipio, un espacio distinto, nuevos amigos y, sobre todo, el mundo digital que los rodea. Pero me fijé que no me gustaban mucho los mangas por el formato en blanco y negro y en la forma en la que se lee. De ahí experimenté con los manhwas, que me llamaron mucho la atención, y durante estos me encontraba con unos manhwas que suena muy parecido, pero es de dónde viene, coreano y chino. Pero los diseños no me gustan, normalmente la forma en la que dibujan estos artistas es muy diferente a la coreana y no me gusta mucho el formato. Así que no suelo leer muchos manhwas, sí, los otros no. Y en esto sí ya varios géneros que en su mayoría solo consumo romance, drama y fantasía. Y ya en el romance entra lo que también son historias BL. Las historias BL, como sus sílabas en inglés lo dicen, es boy lover. Y aunque
Estas son normalmente historias de amor normal, son a veces muy mal vistas por el hecho de que sean homosexual o que creen, están los mitos de que dicen que simplemente los leen las personas gay, que bueno, eso no afecta mucho a mi sexualidad. Yo digo, yo sí siento atracción por las chicas, pero esto no influye en nada en mi lectura, por lo cual yo digo, mis lecturas no afectan nada pues mi orientación sexual o cómo veo yo la sexualidad. Salir de la burbuja de pensamientos formados en el círculo familiar es difícil si no hay un propósito claro. Sin embargo, interactuar con amigos que tienen diversas perspectivas sobre diversos temas despierta la curiosidad y lleva a explorar con nuevos ojos el mundo de los contenidos multimediales, lo cual la experimentación va a moldear lo que al final del camino será un pensamiento independiente y una nueva concepción autónoma. Cuando pues me independicé, que decidí irme a vivir sola, empecé a hablar, principalmente empecé a conocer ese tema por conversaciones con otras personas, y cuando inicié con este mundo de la lectura más 18, que en realidad tenía un rechazo total, me parecía desagradable, era como lo que me habían enseñado y me sentía juzgada por Dios, porque la religión también me la inculcaron. A mí me enseñaron que Dios era omnisciente, omnipotente y omnipresente, y creía que si me ponía a leer ese tipo de cosas, Él me iba a ver y ya iba a estar castigada de por vida. Y cuando me di cuenta que yo tengo la oportunidad y yo puedo darme la oportunidad de pensar, de cuestionarme, pues me fue alejando mucho de la religión, y esto no es como que dejar la religión me llevó a leer ese tipo de contenido. En lo que fui creciendo, fui librándome de estas ataduras religiosas. Sin embargo, para María, el haber llegado tarde al mundo de las plataformas digitales le permitió explorar en otras fuentes de información previamente y poder asumir esos contenidos como nada más que entretenimiento personal. Bueno, puede que no haya detectado muchos, porque siento que lo veo muy normalito. Los artistas hacen un buen trabajo en su investigación cuando hacen sus dibujos y esto. Pero sí hay algunos como, y que me ha causado intriga durante el tiempo que he explorado tanto mi sensualidad y pues en la lectura, porque a veces uno compara un poquito de cosas, son como que el tema de los orgasmos. Es algo que yo digo, es posible. Más que todo porque uno entra al mundo de este tipo de lecturas sabiendo que esto es ficción. Esto no podría llegar a pasar. Bueno, eso te pone ahí en el límite de que no compararte y este tipo de cosas. Pero llega un punto de que tú dices, o sea, cuando tú ves algo que dices, esto no es posible, o esto es realmente posible de dudar, solo te imaginas, esto es ficción, o sea, ya. Eso traza la línea. En el momento que tú piensas esto es ficción, ya se te quitan las dudas sobre si es posible o no es posible. Y ya. Es como, desde siempre, desde que empecé a leer, supe que nada de lo que podría llegar a leer, porque también leo mucha fantasía, es verdad. Entonces, como que cuando tengo esa duda, realmente es posible, yo digo, esto es fantasía. Ya en la fantasía todo se puede. El hoy toma un sentido diferente, al ser el complejo resultado de transformaciones, revelando que los cambios pueden traer consigo lo necesario para la desconstrucción de quién es y el concebir una nueva ruta para llegar a lo que será. Bueno, desde ahí en punto inició yo la carrera que elegí, no por las matemáticas, porque si una, no, lo elegí desde un punto relacional, elegí mi carrera. Decidí que a mí me gustan muchas cosas, tengo muchos pasatiempos, me gusta demasiado y me apasiona mucho lo que hago, pero cuando esto se vuelve una obligación, algo que yo tengo que hacer por obligación o por ganar dinero, en este caso, ya no me gusta. Ya no me gusta y me da flojera. Ya no me gusta hacerlo, ya no sería divertido. Empecé a pensar qué realmente me gustaría hacer para toda la vida. Y llegó este punto en el que siempre he estado de colegio en colegio. He experimentado más profesores que la mayoría de personas, porque la mayoría de personas entran a un colegio en primaria y ahí se gradúan. Yo no. La forma de enseñar, la forma en la que enseñan, la forma en que abordan todos los temas disciplinarios, siempre hay falencias, siempre hay algo. El tema de que en las ruralidades, porque todo es como por el suelo, o sea, la educación es muy mediocre. Y de ahí viene mi afinación por la educación, por la pedagogía.
Yo actualmente estudio lo que les mencioné que estudiaba, pero en realidad quiero especializarme mucho más en las rurales. Quiero ser profesora rural. ¿Por qué? Porque quiero cambiar. ¿Por qué? Porque ya yo estuve en este entorno, porque yo ya experimenté de primera mano cómo se siente y cómo es la educación. De acuerdo al testimonio específico de María Berrío, quien fue la persona entrevistada para este proyecto, puedo concluir que si el consumo del contenido en redes sociales es negativo o positivo, va ligado a la edad en la que las personas inician su exploración en estas plataformas, ya que hay una estructura psicológica mejor constituida, lo que permite filtrar de una manera mucho más consciente la información, es decir, hay una responsabilidad frente al consumo. Recuerda que esto fue ¿Quién tiene el control? Sexualidad digitalizada.